Bienvenidos a este nuevo video, que es parte de la continuación de una serie de tutoriales que seguiré presentando. En este tutorial, hablaré y explicaré sobre el funcionamiento del Armor Core y el Drive Module entre otros detalles importantes. El Armor Core es parte de varios sistemas del modo aventura. Para ingresar, debemos ir hacia aventura. Brevemente, el Armor Core es un sistema esencial que tanto principiantes como nuevos del juego deben tomar en cuenta en el modo aventura. Es muy fácil de encontrar el Armor Core, a continuación lo explicaré. Debes dar clic al botón que dice Armor Core al lado del personaje simplemente para acceder al sistema. Aquí estamos en la sección central, vemos nuestro CP total que ofrece el sistema, y una serie de materiales para subir de nivel. Este sistema aumentará nuestra resistencia energética y física, que también influye en ciertas armas. Estos materiales de subida lo conseguiremos en una producción diaria que explicaré más adelante, como también en algunos eventos o misiones semanales. Si seleccionamos la sección de evolucionar, veremos que nos pide otra serie de materiales. Estos materiales específicos son para aumentar el límite de nivel del Armor Core y continuar subiéndole de nivel. Cada material te pedirá una cantidad específica para poder desbloquear el siguiente límite. Si vamos a Edit, por defecto tendremos un slot desbloqueado abajo, donde tendremos que usar un Compiling Scroll para activar alguna habilidad. Esta es una de las partes más importantes del Armor Core. Acá necesitaremos activar los 5 slots de habilidades que seleccionemos. Tendremos a elegir la resistencia energética o física, la resistencia de penetración física o energética, el bloqueo energético o físico, el bloqueo general y la tenacidad. Explicaré el funcionamiento de cada habilidad a continuación. El bloqueo energético y físico le permite bloquear cierta cantidad de daño recibido según el tipo de daño con un 20% de activarse la habilidad en partida. El bloqueo general es igual que lo anterior, pero este bloquea todo el daño recibido con 20% de probabilidad de activarse. La energía y resistencia física te permite reducir una cierta cantidad del daño recibido por el enemigo, es de acción inmediata. La penetración de resistencia física y energía, por el contrario, te permite ignorar las resistencias enemigas e infligir la cantidad total de daño. Y finalmente la tenacidad reduce el tiempo de los efectos de control de multitudes en un porcentaje específico, y la tenacidad también es totalmente importante ya que te incrementa la resistencia física o energética y en parte el daño. Personalmente recomiendo que todos tengan Tenacity primero. Si vamos a nuestras misiones semanales, hay misiones que nos darán cajas con material de nivelación y evolución para el equipo del Armor Core. El Drive Module forma parte del sistema de Armor Core, y este sistema se encarga de la producción de material de subida básica, como cajas de material de subida básica únicamente. Los módulos necesitaremos equipar todas las armas en estado perfecto para su funcionamiento, pero el arma principal que pide equipar es totalmente importante para el funcionamiento total de cada módulo. Por ejemplo, si te pide rifle, no debes equipar ametralladora y francotirador, sino lo que te pide en estado perfecto. El núcleo del arma principal te señalará qué tipo de arma en perfecto debes equipar como principal para que el módulo funcione correctamente. Los módulos S4 y S5 únicamente puedes desbloquearlo mediante el nivel de pick correspondiente. Nos dirigiremos al Gold Shop, y hay dos maneras de obtener algunos artículos importantes para el Armor Core, tanto por el uso de oro como de notas de oro especiales. Los pergaminos de protección garantizan que el valor generado de la habilidad seleccionada no sea menor que el valor original. Solo funcionará si el valor generado es menor que el valor original.
Con esto, seleccionarás o cambiarás una habilidad específica en el slot que elijas. El locker te bloqueará la habilidad seleccionada para que no se cambie. Con el unlocker, desbloqueas la habilidad bloqueada para realizar cambios. Como dije en un principio, por defectos, todos tendrás el primer slot disponible para incluir una habilidad. Necesitas del slot opener para desbloquear las otras 4 en caso de no tenerlas activas. Los Gold Notes puedes obtener en misiones activas, pasando los 10 jefes de arena por primera vez o por cajas de eventos. Tenemos el pergamino de aumento, que aumenta el valor original por un valor mayor a la habilidad seleccionada. Toma en cuenta que el slot debe estar bloqueado para que esto pueda funcionar. Para las conclusiones finales, el Armor Core es un sistema que funciona mediante porcentajes, así que no siempre habrá un aumento seguro, pero otras veces sí lo habrá. El Armor Core mejorará diferentes valores en cuanto a daño, resistencia, bloqueo, y causar daño que no se reduce, por lo cual es muy importante contra enemigos. Espero que este tutorial te sirva de ayuda, cualquier duda la puedo aclarar en comentarios.